Buenas tardes a todos y a todas. Estamos por realizar una entrevista a Graciela Zuazaga. Graciela fue directora del Departamento de Alumnado de la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Autónoma de Entre Ríos. Hola Graciela, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pablo? Un gusto estar contigo hoy. Bueno, es mutuo, Graciela, es mutuo. Para mí es un honor participar de esta entrevista. Es una entrevista que está incluida en lo que llamamos la prejornada, la tercera jornada de debate y política del psicoanálisis y la psicología, las nuevas formas de lazo social, los escenarios de virtualización de la vida cotidiana. En ese contexto es que estamos hoy realizando esta entrevista a Graciela Zuazaga. Ha participado Graciela de los orígenes de nuestra facultad, ha sido una intérprete muy importante que hemos tenido en la facultad. Sé que hace poquito, Graciela, que te ha llegado la jubilación y bueno, nada, para mí es un gran honor compartir este momento con vos. Bueno, un gusto, Pablo, lo mismo digo. Es un placer que ustedes me hayan convocado en esa carrera que tanto hemos trabajado conjuntamente con todo el cuerpo de profesores de la carrera de psicología, de la licenciatura en psicología de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la Universidad de Entre Ríos. Es un placer estar contándole cómo fue el proceso del departamento alumnado, que yo me inicio ahí en la facultad cuando ingresa Gloria Tarulli, que ella me convoca a este departamento, a área, en ese momento no recuerdo cómo se llamaría, pero bueno, el área alumnado que venía del terciario, digamos, con todo la estructura de terciario y con todo el personal, digamos, que lo componían aproximadamente 8 o 9 personas. Y en esa estructura estaba la atención al público, título, equivalencias, todo lo referente a lo que es el estudiante y las carreras. Claro. Fueron momentos difíciles y caóticos, digamos, Sí. De mucha, digamos, incertidumbre también. Fueron momentos difíciles. Graciela, ¿la profesora Tarulli fue la primer decana o la primera decana después, digamos, porque cambia, digamos, políticamente, digamos. Antes estaba el Radicales, con el gobernador Montiel, y después gana Busti. Ajá. Era justicialista, digamos, que es justicialista. Ajá. Entonces ahí, a los 4 años, o sea que en los 4 años, la gestión anterior solo arma la estructura de facultad, de universidad, casi con los mismos planes que tenía el IES, casi con la misma estructura. Y donde... Digamos, lo que estarías contando entonces, en este origen, lo que estamos pensando es ese pasaje de lo que era la estructura del profesorado a darle un formato institucional al modo de la universidad. ¿Sería eso un poco la primera gran maniobra, Graciela? Exactamente. Ahí todos los institutos terciarios pasan a la universidad y entonces ahí es donde se divide en ciencias exactas, lo que es administración, la verdad que no sé, y después la parte nuestra, que es la parte de humanidades, donde las carreras de geografía, historia, los idiomas, filosofía, que se desglosa ahí,
artes y música, y las escuelas medias, la escuela normal, Alberdi y Almafuerte. Claro. Con las especialidades de EGB rural, cada una de esas escuelas rurales, digamos. Esa Claro. sería la estructura que queda y profesorado de educación especial. Claro. Claro. Graciela, tu formación es, vos sos profesora de educación Yo soy especial, ¿no es cierto? profesora de educación especial del terciario. Después de ese terciario pasa a la universidad, a la Facultad de Humanidades, y que se llama profesorado universitario en educación especial. Claro, claro. Y que cambió varias veces, digamos, de plan. Claro. Porque tu caso es especial. Vos pasás de lo que sería el claustro docente, de estar en carrera docente y estar en carrera de formación docente, a meterte en lo voy a decir así medio guaso, en un berenjenal importante, porque, porque vas a otra estructura, digamos, de claustro, ¿no es cierto? Vas a la parte administrativa que, Acepté ese desafío terrible claro, y dije yo, bueno, me meto, porque mi historia es así, digamos, la cuento cortito. Mi formación, cortito, tomate el tiempo que para eso estamos hoy acá. mi formación es en educación primaria. Claro, Hice toda mi carrera, 30 años, en escuelas primarias, pero siempre fui inquieta, digamos, en el sentido de que yo siempre tenía en mi cabeza que no quería quedar en docente, quería seguir una carrera. Entonces, bueno, todas las capacitaciones que se daban y las que no se daban, y yo pagando también, porque siempre los docentes pagamos, y bueno, siempre estaba en esa búsqueda, digamos, de ir mejorando y superándome en la carrera. Pero llegó una instancia que serían como en la época que ya se vislumbraba que venían las escuelas privadas, la escuela pública venía como, hubo una migración de alumnos de las escuelas públicas a las privadas impresionante, que yo me quedé sin una división completa, se fue a la... Y bueno, yo ahí me empecé como, estaba como, no me gustaba, estaba como aburrida, esa rutina ya no me gustaba. Y viene el cambio del sistema educativo, donde séptimo pasa a la escuela media. claro. La Estamos escuela hablando de primaria era primero. ley federal de educación, este pasaje, ¿no es cierto?, de Claro, entonces yo década del ahí 90. piden que los docentes de séptimo se pasen a la escuela media, y los docentes tenían miedo. Yo Claro, estaba dando en quinto grado. Como nadie quería ir, yo le digo a la supervisora, ¿yo puedo ir? Y me dice, sí, cómo no. claro, Y yo dije, acá es la mía, me voy, yo me quiero ir, quiero otra cosa. claro, Entonces me fui a la escuela media, tomando los alumnos de primer año que venían, que eran chiquitos, digamos. Entonces era obvio que se había pensado bien, digamos, que las maestras de séptimo estén acompañando en ese primer trayecto, digamos, que los niños pasan a la escuela media. Y bueno, acepté eso y fue, pero no, ellos toman un compromiso con las maestras que nos pasamos, que éramos pocas, no éramos muchas, que cuando se hicieran exámenes de oposición podíamos participar de los exámenes claro, de oposición de las escuelas primarias para formar los equipos de gestión. Entonces yo me presento a los exámenes y apruebo, y entonces bajé, digamos, por decirlo de alguna manera, metafóricamente, de la escuela media, paso a la escuela primaria de nuevo, pero en equipos de gestión. claro. Entonces yo entro a la facultad en esa instancia, o sea que tenía la cabeza toda revolucionada con los exámenes y con gestión institucional, digamos. Claro. Y en ese contexto es en cuanto a la cuestión de cómo fuiste pasando de un ámbito a otro, que aparece la oportunidad de participar en el proyecto del armado de, del Y yo departamento de dije, sí, alumnado. dije yo, sí, vamos a tomar eso. Fui como, bueno, me animé a ese cambio. Claro.
Y yo ya estuve, digamos, como empleada, digamos, común, estar ahí en una oficina. Entonces fui visualizando cosas. Claro, claro. Y o sea que tu llegada a la dirección llevó tiempo o cuando iniciás ya la actividad en Wader ya sos como directora, Graciela. No, porque yo, digamos, entro como para ayudar, digamos, en ese Claro. caos que Ujú. veía la decana, que en ese momento era Gloria Tarulli, Sí. y ella piensa en mí en esa instancia. Como yo venía con toda esa organización, digamos, de estructura educativa, que en realidad vos cambiás los escalones y es como lo mismo, en la teoría, digamos. Pero entonces fui como observando, porque como yo no conocía, Ujú. no podía entrar, no quise ya ser tan audaz, digamos, sino estuvimos en un mes, yo me di cuenta que había que cambiar sí o sí porque había mucha tensión Claro. con los estudiantes y con los profesores, porque era muy caótico todo. Los procedimientos no tenían nada estructurado, digamos, o planificado, no había un proyecto de trabajo, era cualquiera. Entonces, y con esa, todo a papel, enganchado en un brochecito, entonces el alumno venía y buscaba, después los encontraba. Eh, los centros de estudiantes empiezan a tomar, digamos, la rienda, eh, aprovechándose, digamos, de esa situación de cambio, digamos, de la nueva decana y todo eso, que genera, digamos, situaciones para que puedan ser aprovechadas. Entonces, eh, yo le hago una evaluación así en la oralidad, nada más le dije, acá hay que hacer esto, 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 y bueno, ahí confía en mí, digamos, Gloria Claro. Tarulli, Ajá. y yo digo, sí, me siento para poder hacerlo. Y ahí era empezar desde lo más sutil a lo más burdo. Claro. De lo más burdo era hasta, porque en una habitación era todo. Los Sí, 8 grados. yo recuerdo eso, recuerdo el- el- casi un escenario de hacinamiento porque había mucha gente y, y era un lugar muy dinámico, donde en contacto con los alumnos permanentemente. Claro, Y eso claramente con el tiempo fue produciendo una dinámica mucho más compleja, pero también mucho más armónica, mucho más claro, armónica. ¿Sí? claro. Entonces, bueno, acomodar el espacio físico y claramente necesitábamos una atención al público, digamos, aparte y armar estructuras, digamos, de los procedimientos para que el alumno pueda solicitar lo que deseaba, que es lo más elemental, certificaciones y todo ese tipo, y los procedimientos para las equivalencias, que las equivalencias no se habían hecho durante los 4 años anteriores Claro. de la gestión anterior, o sea que eran montañas, y se había iniciado recién como la carga del sistema informático. La implementación, los inicios, digamos. Claro. Eh, por lo tanto, tampoco ahí en ese trabajo fue planificado. Graciela, la informatización del departamento se hace durante la gestión de Taruli, ¿no es cierto? De la profesora Taruli. O sea, ahí comienza con Ahí ahí- comienza, digamos, a implementarse, pero digamos, probablemente fue antes, quizás en el último año de la otra gestión, ajá, porque estaba como
que sí, que no, los empleados, digamos, se resistían a eso, no querían la implementación. Y a mí la tecnología me encanta, o sea claro. que yo apenas tuve la oportunidad de viajar a Buenos Aires, lo hice con Antonio y vine descompuesta, ¿Por qué? ¿Qué pasó? un caos, no teníamos nada organizado. Claro, Ya te entró ahí, digamos, la responsabilidad en un alto grado, claro, de que lo primero que había que hacer era informatizar todo, meter todo adentro de la computadora y bueno, hacer ese trabajo, claro. que costó mucho porque como no hubo una planificación para la organización de ese trabajo, entonces venía yo y cargaba actas que eran. También dentro de eso había que armar todo el trabajo de lo sutil, por ejemplo, trabajar lo conceptual, Ajá, tener en cuenta que un acta es un documento público, entonces tenés que claro. tener determinados requisitos para ese acta, entonces trabajar desde eso, porque un acta, por ejemplo, estaba en un folleto, en un alumno, un profesor había entregado un acta que tenía una nota y vos dabas la vuelta y decía pollo medio kilo. Claro, entonces, por eso te digo que desde lo conceptual había que trabajar todo con los empleados. Claro, O claro. sea, una capacitación, digamos, instantánea era explicar Sí, ahí cuando vos veías eso y ya ir, pero ya te tenías que armar en tu cabeza un plan para poder capacitarnos. claro. ¿Y esta capacitación se hace a partir de algún modelo ya preestablecido de alguna otra universidad o de algún modelo en relación a la No, cuestión? todo, digamos, de acuerdo a mi sentido común y a mi lógica, que era esa, Ajá, irme a una universidad. Y yo me fui a una universidad, la Universidad de Córdoba, que era donde ajá. estaban mis hijas, me presento, le explico, y bueno, me fui muy bien tratada y me empezaron a explicar todo, una estructura del departamento. Y después una Claro, amiga que era asesora pedagógica de la Universidad de Corrientes, ajá. en ese momento te acordás de chatear, del Sí, chat del Messenger. claro, Yo claro, tenía Messenger en la facultad con ella y entonces cualquier situación era mi asesora, digamos, claro, que era lo que tenía que, digamos, tenía que hacerlo de esa manera. Este, y porque, digamos, tampoco en la facultad, como todo era, éramos fundacionales, claro, mi, claro, mi objetivo era plantar una piedra fundacional en el departamento alumnado, y lo mismo le pasaba a personal y a todo. O sea, teníamos que ir como armando estructuras, digamos, universitarias y teníamos que claro, asesorarnos. claro, claro. Graciela, ¿y Sí. el trabajo con las autoridades, cómo fue? Digamos, alumnado tenía un contacto directo con, por ejemplo, con académica o con estudiantil o directamente con la decana. ¿Cómo Claro, era? departamento alumnado, la dirección de alumnado depende directamente de la Secretaría Académica, porque nuestro Ajá, trabajo, en la función nuestra es agrupamiento de, de alumnos y el historial académico del alumno, la recopilación de la historia académica del alumno, toda su trayectoria, digamos, académica, y a través de los planes de estudios, ¿no es cierto? Las cargas horarias, los agrupamientos de todas las carreras, o sea, es una función, digamos, administrativa, pero
toda función académica o actividad académica que genera la Secretaría Académica o que genera el decanato o que genera investigación o que genera extensión, pasa todo por alumnado. Claro, Es un área que está atravesada por todas las áreas. claro, Es claro. no, porque claro, la materia prima que serían los estudiantes son los que generan todas las acciones de la facultad, ¿no es Claro, cierto? De bienestar, claro. Porque no hay vedelía, no hay ahora departamento. sí estuvo Ahora la sí, veeduría con Rosario, con, Gloria Tarulli planta todo lo que es, digamos, el origen para trabajar sobre una estructura universitaria. Después viene Rosario, después tuvo, Badano, la profesora Badano. claro, no, antes estuvo Máximo Chaparro. Claro, estuvo primero como secretario académico y después como decano, ¿no es Y cierto? después como decano que estuvo poco tiempo. Y Claro, bueno, él también armó algunas estructuras, pero fue muy poco lo que estuvo. O sea que cuando ingresa Badano, ahí ingresa donde claramente le empieza a dar, digamos, o que nosotros empezamos fuertemente a trabajar la estructura universitaria para tener la misma calidad desde lo administrativo de todas las acciones que una universidad mirando la normalización. claro. Bueno, ahí me parece que la que le da gran impulso a la cuestión de toda la reforma curricular en favor de la evaluación de la carrera es la profesora Osmar, ¿no Ahí es cierto? donde le da mucho impulso a la acreditación de la carrera de psicología y donde la alumnado, digamos, tiene un rol muy importante, Claro, porque, digamos, para armar toda la estructura de la carrera, los agrupamientos, los espacios físicos, todos los requerimientos de esa acreditación. Eh, claro, que entonces ahí teníamos que el edificio nuestro no alcanzaba y ahí se entró a gestionar y que eso era, digamos, lo gestionábamos como yo tenía ese trabajo en la escuela pública, me era mucho más fácil la llegada claro, en el claro, trámite, digamos, en la gestión del espacio físico o charlar o convencer, digamos, a los directivos para que cedan el espacio para la universidad porque eh, daba mucho, no querían que entremos. claro. Entonces, eso me facilitó muchísimo a mí el haber estado 30 años en la escuela primaria, conocer a las directoras, a los supervisores, entonces, Nosotros cuando pensamos las lógicas de abordaje del trabajo de campo, decimos la función portero, que siempre hay alguien que por alguna razón de su propia historia laboral profesional tiene alguna facilidad para el ingreso al lugar. Entonces a ese le ponemos el nombre de función portero. claro, ¿Cierto? claro. ¿No? Que vaya a saber por qué cosa, por vínculo, por historia, por agenda, por contacto de alguna práctica alternativa, tiene la capacidad de que, ¿no? De que puede fluir O hacia por conocer, digamos, el abordaje, ¿no es cierto? claro, Entonces uno sabe cómo va a abordar a las personas. claro, claro, Y bueno, ahí conseguimos la escuela Belgrano, la escuela Quirós, la escuela Sarmiento, que estaba ahí a una cuadra y media, y después el Colegio Nacional. sí.
Y con la acreditación, digamos, se modifican algunas estructuras porque la exigencia era que esté concentrado el primer año en un edificio y nosotros, el criterio nuestro era concentrar las cátedras grandes, digamos, en la escuela normal. Claro. Y bueno, entonces por eso pasa, digamos, fue una tarea impresionante, porque, digamos, yo tenía injerencia hasta con las ordenanzas, Claro. debido a esa cosa de tanto edificio, digamos. Antonio fue un, un gestor de eso muy importante. Con ese tema del control de los edificios, donde vos tenías que consensuar cosas insólitas ahí, pero bueno, porque nosotros ahí trabajábamos lo urgente. Claro. Era una época que necesitábamos 100 sillas del Colegio Nacional y las 100 sillas estaban en Quirós. Había que mandar la silla de Quirós al Nacional. Claro, yo un día, por ejemplo, que no estaba ninguna autoridad y tenía una situación donde nosotros teníamos que ver también los estudiantes, que era toda una revolución eso. Claro. Entonces, parar todas esas masas, consensuar esas masas, también hoy considero que logramos a través de nuestro trabajo, de nuestra responsabilidad, que le pusimos el 100% de todo y le pusimos no solamente cabeza, sino le pusimos corazón. Tener ese sentido de pertenencia que le demostramos al estudiante, ese respeto por él, por el trabajo, la atención, la amabilidad, con la educación que siempre nos dirigimos hacia el estudiante. Íbamos los sábados, en los días que se caía el sistema, nunca los dejamos a los estudiantes, digamos, fuera de servicio por un capricho administrativo, jamás. Siempre respondimos al estudiante. La teníamos muy clara en ese aspecto. Todos. Y después teníamos un hábito muy bueno que cada vez que teníamos un trabajo que nos generaba o mucho estrés o había un conflicto porque no nos salió bien, evaluábamos eso, nos reuníamos a ver por qué nos pasó esto, analizábamos y mejorábamos ese proceso. Claro. Claro. O sea que todos, me gustaría nombrarlos, Antonio, sí. fue muy importante, Jonathan para la atención al público, Paola, Karina Cabrol, que le Ajá. puso cabeza a los sistemas, Ajá. una formación académica, administrativa muy importante, que también los técnicos, hemos trabajado en un equipo impresionante, con discusiones, con rispideces, con todo lo que implica el trabajo, con disparidad de opiniones. Claro. Necesarias, por cierto, ¿eh? Es necesaria para poder aprender o ir mejorando. Es importante el disenso. Los equipos, porque por ahí me fluctúo, digamos, porque es mucho. Uh-huh. Con la secretaria académica de Rosario, que fue Amalia Omar, sí. Lo que ella hizo fue impresionante. El trabajo de Amalia es monstruoso. No sé si este es el lugar para decirlo, pero sin duda ha sido la gran referente académica que ha tenido
la facultad, Obvio, Amalia, sin duda, la sin duda. mejor secretaria académica que tuvo y que hizo el trabajo fundacional. Ella Sí, es la que hoy la secretaría académica, la facultad, trabaja todos los contenidos, todo lo académico, con ese trabajo profundo que hizo Amalia y su equipo académico técnico. claro. Y un trabajo igual que el de ustedes, Graciela, tanto el de ustedes como el de Amalia, un trabajo en Muy silencio. importante, porque nunca nos dejó fuera, porque, digamos, desde nosotros, digamos, hemos sido como muy atípicos en cualquier alumnado, Claro, porque al iniciarnos así de la nada, hasta teníamos que leer los planes y hemos tenido la suerte de ser todas personas, digamos, con alguna formación académica que nos permitió tener ese conocimiento y ante los requerimientos de los estudiantes, por ejemplo, con las equivalencias, con las materias troncales, nosotros le sugeríamos o le decíamos a Amalia, y Amalia nos escuchaba, y así se iniciaba una resolución, una reglamentación, claro, el reglamento académico, porque aparte de todo eso, digamos, teníamos un vaciamiento legal donde era todo por usos y costumbres. claro. Entonces necesitábamos armar una estructura de reglamentos para poder sostenernos y poder todos hablar el mismo lenguaje, Claro, dar el mismo mensaje, pero tener una referencia, digamos, legal, claro, porque no podíamos manejarnos más con el sentido común o la lógica o el criterio mío claro. o de la secretaria académica, que ¿Y es eso ahí cuando se logró, Graciela? ¿Vos creés a esta altura de los acontecimientos, de la vida que tiene la facultad y la universidad? ¿Creés que esta impronta legal y organizacional está más o menos logrado? se trabajó para eso y se llegó a lo más alto. Ajá, Después como que tuvo una quietud de eso, ajá, digamos, que tiene que ver con lo político, ajá, con los consensos políticos, claro, pero la reglamentación siempre debe estar porque es la que te va a poner el parámetro. claro, Sí, está todo, digamos. Hay que mejorarlo y aparte tener claramente que la parte administrativa de hoy, del mundo de hoy, está atravesado por la ciencia y por la tecnología. claro, Por lo exactamente, tanto, nada es estático. claro. Eh, si te imaginas ahora nomás en el Estado, las leyes te cambian, Sí, todo cambia. sí, sí, sí. Sí. Y Graciela, en relación a esto que contás de cómo ingresás vos en un tiempo instituyente, ¿no es cierto? En un tiempo original instituyente, y cómo ese tiempo instituyente se fue transformando en una producción, ¿no es cierto? En un tiempo más operativo, más productivo, hasta llegar a esto que vos decís, que es un poco, ¿no? El llegar a lo más alto en el sentido de ser partícipe ya de un movimiento muy aceitado y muy armónico de la institución. Lo que te quiero preguntar es, ¿hay algún momento significativo? ¿Hay algún momento ¿no? en el que vos podés mostrar que para vos fue muy importante, que le dio sentido a tu vida? ¿Hay algún momento de la UADER que tenga que ver con esto, con lo significativo en tu vida? Y fue el momento más significativo de mi carrera docente, Claro, claramente, donde me desafió en toda instancia, desde que entré hasta que me fui me desafió. Ni yo me conocía.
a lo que era capaz de enfrentar y de lo que hice, digamos. Fue contundente para mí. Claro. Es como por ahí dicen que uno está que me tocó, digamos, de no tan joven. Estoy como en un uso horario atrasado, digamos, todo me llega tarde. No, yo no creo eso, porque estar en un lugar de gestión, estar en el lugar, digamos, de la hegemonía de la gestión, requiere de mucha sabiduría. Es cierto que se requiere de cuerpo, pero se requiere más de sabiduría. Y la sabiduría es saber manejar el tiempo del acontecimiento, Graciela. Claro, ni yo supe o valoré todo eso, lo valoro ahora que no estoy mirándolo desde afuera. O sea, se trabajó mucho, eh, lo supieron valorar los estudiantes, los profesores, porque le pusimos el 100% a todo. Se trabajó con mucha responsabilidad, a pesar de que teníamos vicisitudes, digamos, de que todo lo que pasaba mal, la culpa la tenía el departamento de alumnado, pero, pero lo aprendimos a superarlo a eso. Claro. Era muy fuerte, digamos, mi liderazgo, y que se basó en nuestro trabajo en equipo. Y trabajamos con total honestidad y franqueza y sinceridad. Al alumno, si nos fue mal, yo le decía, bueno, nos equivocamos, nos fue mal, cometimos tal error. Claro. Es reconocer el error y la credibilidad fue impresionante. Sí, es de destacar este asunto, hay que destacarlo, Graciela, el trato humano, la humanidad de todo el departamento hacia los alumnos y hacia los docentes, ¿no? De ahí puedo decir yo esto, ¿no? En el plano del trabajo docente, los que tenemos que viajar, los que viajábamos, ¿no? Siempre se nos ha contemplado. ¿No? Que veníamos de lejos de dar clase, que teníamos que ir y venir en un día, que a veces teníamos que venir 2 veces, en una semana viajar 2 veces, bueno, y ahí estaba todo el departamento, tratando de resolver estos problemas que parecen menores, pero que no lo son, que son problemas ¿no? de ordenar la agenda, por ejemplo, ¿no es cierto? Agradecerle mucho a Adriana, que con Adriana armamos todos los agrupamientos de todas las materias. Claro. Para iniciar, porque lo armamos y hubo como una explosión de la matrícula que crecía exponencialmente. Claro. Impresionante. Claro. Hemos sí, la facultad vino a hacerse cargo de una demanda silenciosa de la sociedad entrerriana. Sí. Que era eso, ¿no? Era una demanda silenciosa, ¿no? Y que en algún momento empezó a oírse con mayor claridad, pero que seguía siendo silenciosa, al punto que nos encontramos con esta explosión matricular, ciertamente, ¿no? Sí. Que era producto de esa demanda silenciada. Y bueno, y sí, hubo que ponerle la cabeza, pero también a veces cuando no había cabeza había que poner el cuerpo, ¿no es cierto? Sí. Hizo mella en mí, digamos, yo, bueno, fui buscando otros recursos porque el estrés. Claro. Trabajar, por ejemplo, 12 horas por día era, ¿no? Y más a veces. Claro. Más todo lo que hacíamos en mi casa. Claro. Sola, digamos, porque había cosas que había que hacerlas solas. Los controles. Y bueno, cuando se requerían, por ejemplo, que no estábamos, todavía habíamos cargado todo el consejo, el Ministerio de
que te pedía datos en 48 horas. Bueno, todo estuvo a tiempo y forma, todo. ¿El momento de la acreditación de la carrera fue un momento estresante, Graciela? ¿Cómo lo viviste? Yo lo viví naturalmente Ajá. porque ya estábamos asentados, ya habíamos conformado el equipo adentro del alumnado, ya cada uno tenía un rol importante, ya habíamos trabajado todo lo que es la carga en el sistema, se habían trabajado con todos los códigos de las materias. Amalia había hecho que fue un trabajo impresionante de hacer todas las matrices para poder cargar en el sistema. Está todo al día. Claro. Y poner cabeza, concentración. Por eso el personal no podía ser cualquier persona, tenía que ser una persona que sea capaz de estar concentrada en lo que hacía y con ese ruidito. Es como que estar estudiando en una manifestación. Claro. Porque siempre carecimos de espacio físico, digamos. Claro. Por eso la bedelía estaba como disfrazada. Y siguiendo por este camino que planteas ahora, Graciela, ¿qué te parece que le faltaría a la facultad? ¿Hacia dónde tendríamos que ir? Si tuvieras que, digamos, si la facultad te pidiera un asesoramiento en este momento en el que vos ya estás mirando el juego afuera de la cancha, Y yo capacitación, claro, ajá. claramente. En el ámbito informático, por ejemplo, ¿en qué capacitación te parece que tendríamos que producir? Capacitación de procedimientos y yo ahora no sé cómo estaría pasando, porque digamos, la virtualidad, la facultad bueno, creo que todas las universidades no les ha costado nada porque ya venían trabajando, digamos, toda la parte de sistemas, donde los Claro. alumnos gestionaban todo, pero yo creería que para hacer un traspaso, así como en el caso nuestro, que es muy compleja nuestro trabajo, se tiene que hacer la capacitación, digamos, en el proceso, en el lugar de trabajo, para para poder hacer un traspaso, Claro. para que no existan, digamos, y seguir valorando las capacidades de cada uno, las competencias de cada uno porque es toda gente joven, Claro. y renovando. Claro. Yo creo Sí, que la capacitación es lo que más. claro. Y definir funciones también, ¿no es cierto? O Y sea, dentro, definir las funciones, los definir roles, funciones, ¿no es cierto? Funciones y obviamente, roles. que Claro, no se superpongan, digamos, claro, y claro, tener equipos técnicos, académicos. claro, Los asesores son claro. muy importantes. Porque lo que No de tenemos alguna nada manera, que envidiarle a las universidades nacionales, nada. eso es cierto, no hay Es de nada que la envidiarle. mitad administrativa, nada tenemos Sí, sí, es para cierto, envidiarle. es cierto, sí, Con sí, menos recursos. ¿Mm? Con menos recursos. Ujú. Con muchísimos menos recursos. así es, sí, sí.
porque un poco lo que contabas, Graciela, es que nos fuimos todos haciendo un poco a la marcha, ¿no es cierto? A medida que fueron apareciendo los problemas que había que resolver, fuimos inventando las maneras de resolverlo y nos quedó eso como una especie de experticia, ¿no? De experiencia de cómo lo resolvimos, que de alguna manera generó en ese segundo momento un registro en términos de formación. Pero ahora esa experticia hay que ponerla ya como un saber tabulado y generar, ¿no? Los campos formativos para los que vengan, ¿no? Que eso no está hecho. No. Y ahí está como, eso se podría incorporar en las carreras, la licenciatura administrativa. Claro. Y después otra de las cosas también que ahora no sé cómo estarán, era trabajar mucho con las otras sedes para que haya una unidad absoluta de criterios, me parece, en cuanto a procedimientos. Claro. Porque siempre arte, música, Concepción del Uruguay, tienen como una idiosincrasia propia y es difícil romper eso. Yo creo que ya tendrían que tener como, estar incorporados, digamos, a esa estructura grande. Claro. Claro. Y cuando decís esto de la idiosincrasia propia, ¿a qué te referís? ¿Qué hay, qué cuestiones singulares Y porque, digamos, es como que fuera otra facultad. Claro. Y es solo una otra sede de la Facultad de Humanidades. Claro. Entonces no había criterios hasta que yo estuve por ahí, que era muy difícil trabajarlo a eso por la lejanía y por esa situación en los procedimientos administrativos. Claro. Y no era, y bueno, lo habíamos logrado porque nosotros hacíamos unas reuniones, una reunión anual con todas las sedes en el departamento nuestro, lo hacíamos ahí en la oficina a la mañana, y otro a fin de año, para evaluar todo el trabajo y los requerimientos de ellos, digamos, y era muy, muy bueno. ¿Y se ponían de acuerdo, Graciela? Totalmente. Mira. Porque los empleados de la otra siempre han trabajado con un poquito de soledad al estar lejos. Claro. Claro. ¿Y qué esperas para el futuro de la UADER? ¿Qué esperas? ¿Cómo ves el futuro? ¿Qué te parece? ¿Cómo va la cosa? ¿Para dónde va? Porque dijiste que no teníamos nada que envidiarle a las grandes universidades nacionales. Entonces me agarro de ese comentario que me parece un comentario muy feliz de tu parte. Primero por las competencias administrativas que logramos, claro, por la expertez de los profesores académicos, claro, por los concursos. El cuerpo de profesores muy prestigioso. En la carrera trabajan todos excelentes profesores, la mayoría se han adjudicado los cargos, claro, en equipos de trabajo competentes, y vos lo podrás decir. Sí. Creo que no puede perder ese prestigio, aunque por ahí, digamos, siempre no se habla bien de la universidad, pero yo creo que lo hacen por desconocimiento. Claro. Sí, sí, Pero la universidad se sustentó, digamos, en el prestigio del instituto,
que fue uno de los institutos mejores de la República Argentina. Claro. Todos los profesores salidos de ese instituto plagaron toda nuestra república. Claro. Y creo que ese prestigio quedó y bueno, psicología es muy prestigiosa. Sí, sí, sí. Después se podrán decir, pero creo que tiene que ver con la competencia. Sí, claramente hay algo, siempre está la cuestión imaginaria de, bueno, de las particularidades propias de cada lugar, ¿no es cierto? Y sí. Exacto, sí. Pero que son también necesarias, ¿no es cierto? Estas cuestiones estas pequeñas rivalidades también son necesarias. Hace un rato decíamos que es importante tener distintas opiniones porque siempre la opinión diferente agudiza la escucha propia. Y eso hace, y agudizar la escucha implica la idea de producir nuevos pensamientos y nuevos razonamientos. Por lo tanto, los equipos heterogéneos siempre son los mejores en el sentido de que garantizan la formación del integrante del equipo, ¿no es cierto? En favor de la discusión, por supuesto, ¿no? Y eso me parece que se ha dado, que la facultad ha tenido, la universidad en general ha tenido esta dinámica, digamos, de la discusión, de la elaboración de distintas estrategias y la posibilidad de aunar criterios frutos de la discusión. Sí, sí, claro, claramente. Toda esa cabeza la puso Rosario, digamos, que siempre ella... Sí, es cierto. Sí. La gestión de Badano, de la profesora Badano y de profesora Omar, llevaron adelante, sin duda que llevaron adelante el gran momento de la... El gran momento y el gran prestigio de la acreditación a la facultad. Y de la normalización, digamos, ¿no? El trabajo de concurso, ¿no? Sí, llevar adelante los concursos docentes, que es un trabajo muy, muy angustiante para todos, para la gestión política de turno y para los cuerpos docentes que tenían que concursar. ¿No es cierto? Sí, son procesos, digamos, difíciles. Claro. Sí. Yo siempre vi el trabajo de los administrativos como un trabajo ingrato, porque es el trabajo más silencioso y es al mismo tiempo el que garantiza como soporte material todo lo que se produce. Y en general se habla, ¿no? Se habla de un decano, se habla de una secretaria académica, se habla de algún titular de cátedra, se habla de algún responsable de carrera, pero abajo de eso hay un trabajo silencioso que es sumamente importante. Por eso cuando... sí, estábamos en la mira siempre, digamos, siempre estás... Los primeros chisporroteos van alumnado, sí. Los primeros chisporroteos van alumnado, Graciela, siempre. Sí. Y hay que estar ahí preparado, ¿no es cierto? Porque bueno, el alumno viene planteando alguna exigencia que cree que es fundamental para su vida, ¿no es cierto? Y que a veces no tiene la posibilidad, no tiene los recursos para poder resolverlo por sí mismo, y entonces, bueno, alojarlo en ese ámbito es muy importante, Graciela. Y ustedes lo han hecho esto, ¿eh? Permanentemente. Sí, absolutamente. Sí. Otra cosa de la que me quedó pendiente a mí es la ciudadanía universitaria. Me hubiese gustado irme. Claro. ¿Cómo es? Explicar un poquito más. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es la ciudadanía? ¿Cómo sería Y eso tiene que ver también con la normalización, digamos, administrativa. Claro. Porque la idea sería el concurso para el administrativo, ¿no es cierto? Sí, hacer concurso para los administrativos. Claro. Bueno, y eso está en lo que nos falta, entonces. Claro, eso es una de las cosas pendientes, digamos. Claro. Y seguir con la carrera administrativa, que no sé este año si la habrán cursado. Sí, sigue, me parece, sí. O sea, la formación, lo que no, la formación, tienen que insistir en la formación de todos los administrativos. Claro.
y lograr la ciudadanía universitaria que es tan importante. Claro. Bueno, Graciela, me parece que vamos a dejar acá, como dicen los psicoanalistas. Bueno, permitime que agradezca Por favor, es muy importante que hagas eso. a la... Bueno, voy a empezar por vos, digamos, que me has convocado para esta entrevista, para que cuente un poco, y te agradezco el trato tan amable y amoroso que has tenido siempre conmigo. Y lo mismo Luisina y todo su equipo. Tu equipo es impresionante. Agradezco mucho el trato amable y amoroso que han tenido. Han dejado un recuerdo muy importante en mi vida. Muchas gracias, muchas gracias. Y bueno, a la carrera, todo, porque no puedo dejar de lado ninguno. Es con la carrera que más he tratado, con los profesores, no sé si es porque la carrera de psicología fue la que estableció también los parámetros de la universidad para Claro. para extensión, para investigación, para los concursos. Todo se trabajó en base a la carrera. Sí. Todo las cátedras de primer año, Psicología del Desarrollo 1, en el nombre del equipo de carrera de Roberto, Desarrollo 2, 3, todos los equipos de carrera. No quiero nombrar porque no me quiero olvidar de nadie, de la cátedra de Adriana, psicoanálisis, psicología social, Alejandro. Yo me lo recuerdo con la amorosidad que lo hacían, con el respeto e incluso hasta con el cuidado. Claro. Muy... Pero un poco nos enseñaste vos todo eso, ¿eh? Me parece que fuiste vos que nos enseñaste, ¿eh? Eso. Y bueno, no sé, pero fue muy mutuo entonces. Sí, fue mutuo. A Adriana, a los estudiantes. Claro. También a los estudiantes. Fue impresionante la valoración que tienen con el personal, el agradecimiento permanente que tienen con el personal de alumnado, que está ahora, que es toda gente joven, muy comprometida. Y después, por otro lado, aprovecho, por si alguien lo ve, a las carreras de historia, de geografía, los idiomas. Y creo que yo no tuve ningún trato así difícil con nadie. Claro. Y con las personas que lo tuve, yo les agradezco también porque me enseñaron cosas. O sea, todo es un aprendizaje. Claro. O sea, fue la etapa más importante de mi vida y donde yo aprendí a conocerme y a saber de lo que era capaz de establecer todo ese trabajo sin tener un recorrido, digamos. Y que me lo dio esa capacidad que tengo de aburrirme cuando estoy siempre haciendo lo mismo. Claro. Entonces siempre soy una buscadora, digamos. Hasta ahora que estoy afuera, ando siempre indagando. Claro. Soy una eterna buscadora. Así que muchas gracias a todo el personal administrativo
Bueno, la facultad. Graciela, vos dejaste la vara muy alta, ¿eh? Y Dejaste la vara muy alta por tu trabajo, por tu calidad humana, por tu capacidad, por tu inteligencia, por tu don de gente. Dejaste la vara muy alta y bueno, ojalá que esta entrevista que hicimos hoy, este diálogo que hemos tenido, bueno, le sirva a los que están, a los que han quedado, a los que hemos quedado para tomar algún parámetro y continuar el camino, ¿no es cierto? te agradezco, Pablo. Bueno, Muchas gracias. gracias a vos, Graciela, y lo que digo, ha sido un gusto tenerte de compañera de trabajo, hemos trabajado juntos, hemos sido compañeros de trabajo. Sí. Y ojalá que podamos mantener los que nos quedamos, este espíritu, ¿no? De habitar un espacio público democráticamente, reconociendo nuestras dificultades, reconociendo nuestras diferencias, y tomando ese reconocimiento como una condición para poder pensar la mejor manera de construirnos, ¿no? Y de producir. Claro, cada cosa hay que poner el 100%. Claro. Y el corazón. Cabeza y corazón. Así es. Bueno, vamos a dejar entonces aquí. Bueno, gracias. Te agradecemos muchísimo, Graciela. Gracias. Ha sido un honor y lo que digo, ha sido un honor, ha sido una gran alegría haberte conocido y haber trabajado con vos. Gracias. Un abrazo. Nos estamos viendo. Igual.